tal? Me presento, soy el doctor Ricardo Villalobos Valencia, oncólogo médico adscrito a tumores mamarios en el Hospital de Oncología, Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el IMSS. Y el tema a tratar es primeras y segundas y más allá de cáncer de mama metastásico luminal, redefiniendo el abordaje en este subtipo eh, de cáncer de mama. Y bueno, la siguiente es mis conflictos de interés. Actualmente, las guías europeas para cáncer de mama que expresan receptores hormonales positivos y que son HER2 negativos, definen el abordaje de primera línea en cáncer de mama luminal metastásico en aquellas pacientes que tienen crisis visceral o falla orgánica inminente, candidatas a quimioterapia. Eso es del todo conocido y en términos generales se dice que el 10% de las pacientes se presentarán con este cuadro. El resto, el 90%, pues afortunadamente no llegarán con esa crisis visceral. Y para ellas hoy en día ya hay suficiente evidencia el tratarlas con primera línea con inhibidores CDK más inhibidores de aromatasa o bien fulvestrant, según sea el contexto en el que hayan recibido la adjuvancia y el periodo libre de enfermedad. A la progresión, es decir, en segunda línea, tenemos a aquellas pacientes que, acorde a su expresión de ciertas mutaciones, podemos tratarlas con everolimus más exemestano, everolimus fulvestrant o cambiar de terapia endocrina más menos inhibidor de ciclina, si es que no se usó en primera línea, o bien fulvestrant monoterapia. También existe la posibilidad en aquellas pacientes que expresan mutación de PI3K, tratarlas con un inhibidor PI3K más fulvestrant, o bien en ese subgrupo que tiene mutación del receptor de estrógenos, el SR1 positivo, manejarlas con el ancestral. También es conocido que aquellas pacientes que tienen mutación en BRCA o PAL-B2 son candidatas a inhibidores PARP. A la progresión, las pacientes deben de ser incluidas a quimioterapia. Y para eso, y pues ya existen anticuerpos conjugados que han mostrado superioridad sobre el tratamiento estándar, que es la quimioterapia. De ellos, el trastuzumab deruxtecan y el sacituzumab govitecan han mostrado ser mucho mejor que la quimioterapia habitual. Aquí, como podemos ver en estas curvas de sobrevida libre de enfermedad en primera línea con inhibidores de aromatasa más estos inhibidores CDK, el estudio Paloma 2 demostró una P estadísticamente significativa al agregar palbociclib letrozol versus letrozol solo. Y en el estudio Mona Lisa también las curvas fueron a favor de ribociclib más el inhibidor de aromatasa. El tercer estudio, el Monarch 3, es un estudio que también demostró que la bevaciclib más un inhibidor de aromatasa comparado con el inhibidor de aromatasa solo era mucho mejor. ¿Cuál es el mejor de todos ellos? Pues esto es un debate porque estos estudios incluyeron pacientes con criterios distintos, de tal manera que no podemos comparar o no ha habido estudios face to face que evalúen cuál inhibidor de ciclina, más sin embargo,
Todos ellos tienen significancia estadística y en promedio hay una reducción de progresión aproximadamente desde un 42% hasta un 46% en el caso de abemaciclib. Ahora bien, en cuanto a la sobrevida global, como podemos ver, el Paloma 2 no demostró diferencia estadística. El estudio Mona Lisa 2 sí demostró que ribociclib era mejor que el letrozol solo. Y el estudio Monarch 3 demostró también significancia estadística, agregando abemaciclib más inhibidor de aromatasa, 67,1 meses versus 54,5 meses en el brazo control. Una disculpa por la que las diapositivas están en inglés, pero son entendibles las limitaciones de las opciones de cuál es lo que debemos de prescribir posterior a haber utilizado una inhibidor de ciclina más un inhibidor de aromatasa, dependerá de muchos factores, dependerá de las características de la paciente, dependerá de las mutaciones expresadas en las biopsias, si es que es posible darlas, dependerá también del tiempo de control de la enfermedad en la primera línea, de tal forma que si hay una baja sobrevida libre de progresión con inhibidor de aromatasa, pues bueno, debemos de, o al menos está recomendado el cambiar de terapia que no incluya inhibidor de aromatasa, ya existe para eso nuevas opciones. El fulvestrant es una de ellas, pero desafortunadamente el fulvestrant tiene baja biodisponibilidad. Es una inyección intramuscular dolorosa, que es lo que comúnmente aqueja a las pacientes, y las terapias combinadas han tenido toxicidad significativa. El desarrollo de resistencias hormonales a inhibidores CDK es un área de estudio hoy en día y más adelante hablaremos de los estudios actualmente disponibles más novedosos. En una continuidad del desarrollo de la terapia hormonal en cáncer de mama, podemos ver que desde 1896 se descubrió que la oforectomía bilateral ayudaba a retrasar el avance de la enfermedad, algo que sin duda marcó un cambio y rompió un paradigma. En 1974 fue el uso de tamoxifeno y bueno, en 1995 se aprueba el anastrozol, demostrando mejoría sobre tamoxifeno. Posteriormente, al año siguiente, el letrozol y en el 99 el exemestano. Para el 2002, el fulvestrant se aprobó, pero el estudio CONFIRM fue el que mejoró los resultados con 500 miligramos versus 250 miligramos, ya que el fulvestrant no había sido tan eficaz como se esperaba inicialmente, pero al aumentar la dosis se demostró que era útil a 500 miligramos. En el 2012, everolimus es aprobado en el estudio Bolero everolimus más exemestano en el 2012 y posteriormente en el 2016 se aprueba el primer inhibidor de ciclinas, palbociclib. Esto es un cambio también, otro paradigma que se rompió. Y bueno, ya después del 2020 empieza el desarrollo de nuevos fármacos que demuestran eh, la mejoría en aquellas pacientes que habían fallado a inhibidores de ciclinas. Hoy en día ya tenemos tres fármacos principalmente que ayudan a estas pacientes. De tal forma que cuando no damos tratamiento,
de una manera esquemática, los estrógenos se unen al receptor de estrógenos en los tumores, en las células mamarias, de cáncer de mama, perdón, y actúan como un coactivador de proteínas dentro de la cadena del DNA y con ello la proliferación celular. El tamoxifeno lo que hace es ser un antagonista de estos estrógenos y se une al receptor bloqueando esta unión de coactivador de proteínas e inhibiendo el crecimiento celular. En el 95, los inhibidores de aromatasa demostraron que al romper la producción de estrógenos, eh, inhibía la unión de estrógenos con el receptor y no se llevaba a cabo la producción de células tumorales. Y en el 2002, los degradadores selectivos de los receptores de estrógenos, como el fulvestrant, que funciona uniéndose al receptor y degradando a este receptor de tal forma que inhibe la señalización y la producción de células tumorales. Esos son los mecanismos de las familias que hoy en día estamos muy habituados a utilizar. ¿Qué pasa con la nueva generación de medicamentos? Pues bueno, el fulvestrant, como lo comenté, se demostró beneficio con 500 miligramos en el estudio CONFIRM, pero el problema es su farmacocinética. El fulvestrant es un medicamento que se elimina rápidamente en el cuerpo y hay enzimas que ayudan a esta degradación en la eliminación. De tal manera que también, por otro lado, el hecho de desarrollar degradadores selectivos orales permite que reduzcamos eh, las visitas médicas, que hay mejores tolerancias que una inyección dolorosa y con esto evitamos ese efecto secundario. También existe por parte del fulvestrant, hay una inhibición de la resistencia a estos inhibidores de aromatasa, pero desgraciadamente es muy baja. Su eficacia en la práctica habitual, pues vemos que aquellos pacientes que ya fallaron a inhibidores de aromatasa y a inhibidores de aromatasa más inhibidores de ciclinas, pues en promedio su control de la enfermedad no va más allá de los 4 a 6 meses como monodroga. Es decir, que los nuevos medicamentos orales vienen a traer mejoras sobre el fulvestrant. Y cuando en estudios in vitro se observa el receptor de estrógenos, el SR1, que está mutado. Sabemos que esta mutación es una proteína, es un gen que provoca resistencia a la terapia endocrina. En etapas iniciales, la probabilidad de que esté presente esta mutación del SR1 pues es muy baja. Se habla de el 1% aproximadamente, pero en algunos casos puede llegar a estar presente de nuevo hasta en un 10%. Sin embargo, cuando la enfermedad está en estadios más avanzados y ya fue previamente tratada, pues su frecuencia de la mutación del SR1 es mucho mayor, de tal forma que puede ser, o más bien va más allá del 30% su presencia y con ello una resistencia a la terapia endocrina. Como podemos observar en esta diapositiva del estudio SOFIA, la sobrevida libre de progresión en pacientes que expresaban la mutación SR1 versus aquellos que no la expresaban y que fueron tratados con exemestano,
versus fulvestrant, pues lo que podemos ver es que cuando está presente esta mutación, SR1, la mediana con exemestano es de 2,6 en el control de la enfermedad versus fulvestrant 5,7 meses. Es decir, que fulvestrant es más activo cuando está la mutación presente. Más sin embargo, cuando no está la mutación presente, como lo podemos ver en las curvas de sobrevida libre de progresión de exemestano versus fulvestrant, pues realmente no hay una diferencia. El exemestano, supervivencia libre de progresión fue de 8 meses y con fulvestrant fue de 5,4 meses en sus medianas, de tal forma que sí juega un papel muy importante esta mutación. Ahora bien, se han hecho análisis posteriores en los estudios donde se han combinado los inhibidores de ciclinas más inhibidores de aromatasa y lo que podemos observar en estos estudios es que eran pacientes que ya eran tratados previamente, que habían progresado, que tenían enfermedad metastásica y como podemos ver en el estudio Mona Lisa, la frecuencia de la mutación de SR1 fue del 4%. En el estudio Bolero fue del 28,8%. En el estudio Fergie fue del 40%. En el estudio Paloma 3 fue del 25,3%. En Sofía fue de 39,1%. Y en el estudio de PADA, donde se utilizó un inhibidor de aromatasa y después se cambió a fulvestrant más menos palbociclib, la frecuencia de la mutación fue de entre un 30 a un 40%. Y esto es muy importante porque es quizá una de las causas por las cuales los resultados con estos agentes pues no se da del todo, no se ve del todo incrementada como uno esperaría, pero definitivamente que es un marcador que nos señala la eficacia que pueden tener los fármacos cuando está presente o no la mutación. Ahora bien, eh, ¿en qué pacientes es efectivo la terapia cuando está presente esta mutación? Y la otra pregunta, si es efectiva, si es efectivo, por ejemplo, un inhibidor CDK más un inhibidor de aromatasa cuando el paciente recibió una terapia monodroga en primera línea y si hay un perfil de seguridad adecuado cuando se utilizan estos nuevos agentes. Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva un concentrado de los estudios. Vean ustedes, hoy en día el Ancestran, que se estudió en el estudio Emerald, fue un estudio donde el brazo control fue fulvestrant más inhibidor de aromatasa y que el 100% de las pacientes habían requerido o más bien habían recibido inhibidor de CDK4/6. Era permitido si es que habían recibido previamente fulvestrant o habían recibido quimioterapia previamente. Los datos al final fueron positivos. Camisestrant en el estudio Serena 2 también fue positivo y más o menos utilizaron los mismos criterios. Aquí el brazo control fue fulvestrant y en el brazo experimental fue camisestrant. En el estudio EMBER 3 es un estudio que actualmente se está corriendo, en donde se combina abemaciclib con imlunestrant y hay otros dos estudios, el estudio AMERA 3, amcenestrant y acelera girestrant, en donde desafortunadamente fueron estudios fase 2 que fallaron al demostrar eficacia de estos degradadores orales. Sin embargo, continúan en estudio en otros terrenos.
Vamos a hablar del estudio Emerald. El estudio Emerald es un estudio donde se incluyeron pacientes que obviamente luminales, que habían recibido una o dos líneas previas de terapia endocrina, incluyendo inhibidores de ciclina, y que se tenía permitido que por lo menos hubieran recibido una línea de quimioterapia en el terreno metastásico. El método a medir fue el RECIST, como todos bien sabemos, en todos los estudios, y se estratificaron por estatus de mutación del SR1 por determinación de DNA tumoral circulante. También se estratificaron si habían recibido previamente fulvestrant y si había enfermedad visceral. Fueron aleatorizados a recibir el ancestral 400 miligramos una vez al día, y el brazo control era ya sea un inhibidor de aromatasa a elección del investigador hasta la progresión. En ellos el objetivo primario era la sobrevida libre de progresión, evaluada por un comité independiente en todos los pacientes que tenían mutación del SR1, y en la población global, si es que tenían también la mutación o no. Esta es las características de la población en el estudio, que fueron bastante bien aleatorizados, y como podemos ver aquí, pues hay un gran porcentaje de pacientes, casi el 70%, que tenían enfermedad visceral, y entre un 12 a 15% tenían enfermedad ósea. Que habían recibido terapia previa en el terreno adyuvante, pues era más del 60%, y que hubiesen recibido una o dos líneas de terapia hormonal, en su gran mayoría en un 60%, y quimioterapia, pues el 80% casi no había recibido quimioterapia, y una línea de quimioterapia en el terreno metastásico el 20%. Estos fueron los resultados. Aquí es importante mencionar que el ancestral pudo reducir en un 30% el riesgo de progresión de muerte en todos los pacientes, y que la mediana de sobrevida libre de progresión fue de 2.7 meses versus 1.9 meses en el brazo control, con una P estadísticamente significativa. Y la otra cuestión aquí en este estudio a preguntarse es por qué en los dos primeros meses hubo una mm, caída estrepitosa de algunas pacientes durante el tratamiento, y esto puede deberse a que el tiempo de acción del tratamiento empieza después de 2 meses. Sin embargo, aquí se demostró un beneficio con el ancestral. Ahora bien, en el estudio Serena 2 de camisestrant versus fulvestrant, un estudio fase 2 de 240 pacientes posmenopáusicas, que se había permitido el uso de inhibidores de ciclina previamente y no se permitió el estudio de fulvestrant. También hubo un resultado positivo. En ella se permitió también el que hubiesen recibido quimioterapia previamente. Lo que podemos ver aquí en el diseño del estudio del Serena 2 es un estudio donde se incluyeron pacientes que tuviesen recurrencia a una línea de quimioterapia, que no hubiesen recibido fulvestrant, que no hubiesen recibido más de una línea de terapia endocrina, que no hubiesen recibido más de una línea de quimioterapia para enfermedad avanzada, y que hubiera enfermedad medible o evaluable. Las pacientes eran pacientes que fueron aleatorizadas a camisestrant 75 miligramos, 150 miligramos, versus el brazo control de fulvestrant monodroga, estratificadas a haber recibido previamente inhibidor de ciclina, y también que tuviesen metástasis en pulmón y en hígado. El objetivo primario fue la sobrevida libre de progresión. El objetivo secundario, pues, fue el beneficio clínico,
la respuesta, la sobrevida global, la seguridad y también se hicieron análisis translacionales donde se evaluó el DNA, la mutación SR y análisis farmacocinéticos posteriores. En el estudio Serena 2, como podemos ver, la aleatorización fue bastante equilibrada, donde pues lo que aquí resalta es que casi el 60% de la población tenía metástasis en hígado y pulmón y en hueso entre el 14 al 19%. Se hicieron mutaciones del SR1 y se detectaron desde el 29 hasta el 49%, 47% de las mutaciones en las pacientes. Y también, como podemos ver, pues ya habían recibido en el terreno adyuvante un 40% de las pacientes habían recibido en el brazo de camisestrán 75%, 75 miligramos, habían recibido el inhibidor de aromatasa o bien otros. También para enfermedad metastásica, la mayoría había recibido una línea, inhibidores de ciclina, también habían recibido palbociclib y ribociclib, perdón, la mayoría de ellos, abemaciclib, es en menor cantidad, en un 5,4%, en 1,4%, en 4,1% y en 3,8% en total. Es decir, que abemaciclib fue el inhibidor de ciclina menos utilizado en este estudio. Las curvas de sobrevida libre de progresión, lo que nos muestran aquí es que hubo una mediana de duración de 16 meses para camisestrán 75 miligramos, de camisestrán 150 miligramos, hubo una mediana también de 16 meses y para fulvestrán hubo 17 meses de mediana de duración. Sin embargo, cuando medimos el objetivo primordial, que fue la sobrevida libre de progresión, lo que podemos observar es que los brazos que recibieron camisestrán fueron de 7,2 para 75 miligramos, de 7,7 para 150 miligramos y de 3,7 para fulvestrán. Con ello, podemos concluir que camisestrán produjo una significancia estadística y mejora clínica en la sobrevida libre de progresión con 75 miligramos y con 150 miligramos versus fulvestrán. Ahora, ¿es efectivo estos degradadores orales en pacientes con mutación del SR1? Pues bueno, en el estudio Emerald se observó que aquellas pacientes que tenían mutación del SR1 tenían una mediana de sobrevida libre de progresión de 3,7 meses con el ancestral versus 1,8 en el brazo control. Esto se asoció con un 45% de reducción de riesgo de progresión a muerte en pacientes que portaban la mutación SR1. Ahora bien, cuando se estudió esta sobrevida libre de enfermedad en pacientes que tenían la mutación, el brazo de camisestrán en el estudio de Serena 2 también se observó que había una mejoría en la mediana de sobrevida libre de progresión de 9,2 meses con camisestrán 150, de 6,3 meses en camisestrán de 75 miligramos y de 2,2 meses en el brazo de fulvestrán. Sin embargo, cuando se analizaba si había mutación o no de SR1, pues lo que podemos observar es que no hay diferencias en los brazos, es decir, que sí es un marcador de eficacia de este degradador camisestrán cuando se tiene la mutación SR1. Ahora, hay efectividad después de un inhibidor CDK4/6 más inhibidor de aromatasa con estos degradadores orales.
Pues bueno, lo que observamos aquí en el estudio Emerald es que cuando se tiene la mutación y se mide la sobrevida libre de progresión, y las pacientes han tenido por lo menos más de 12 meses siendo tratados y controlados con un inhibidor de ciclina, se observa que hay una mejora sustancial con el ancestral. Vemos que la mediana de sobrevida libre de progresión fue de 8.6 meses versus 1.9 meses con la monoterapia estándar. Esto lo que nos lleva a la conclusión es que el estudio Emerald demostró que aquellas pacientes que tenían la mutación SR1 y que habían recibido el ancestral, se observó un beneficio estadísticamente significativo en la sobrevida libre de progresión. Esto es importante. Ahora bien, cuando analizamos los grupos en el estudio Emerald, lo que observamos es que aquellas pacientes que tenían control de la enfermedad por más de 12 meses con el uso de inhibidores de ciclina tenían curvas mucho mejores. Vean ustedes cuando las pacientes en las curvas superiores izquierdas podemos observar que cuando recibieron el ancestral versus manejo estándar fue de 9 versus 1.9 meses el control de la enfermedad cuando las pacientes tenían un control con inhibidor de ciclinas previamente y tenían mutación del SR1. Cuando tenían enfermedad hepática y enfermedad pulmonar y albergaban la mutación SR1 y que habían tenido un control mayor de 12 meses, también hubo un beneficio de 7.2 meses con el ancestral versus la monoterapia con 1.8. En el cuadro, en las curvas de la derecha, en el cuadro superior, lo que podemos ver es que aquellas pacientes que previamente habían recibido inhibidores de ciclina y que tenían la mutación no únicamente SR1, sino también PI3K, también había una mejoría con el ancestral de 5.4 meses versus 1.9 meses y también aquellas pacientes que habían durado más de 12 meses con un inhibidor de ciclina y que no tenían la mutación de PI3K, pero sí tenían la mutación de SR1, tenían un beneficio de 9 meses versus 1.8 meses. Es decir, que cuando hay las dos mutaciones, SR1 y PI3K, hay un control de la enfermedad menor que tiene la mutación de PI3K. Abajo lo que podemos observar es que también se analizó la mutación SR1 con la baja expresión de HER2-Low, en donde las pacientes habían tenido control de la enfermedad por más de 12 meses. Podemos observar un beneficio de 9 meses con el ancestral versus 1.8. Y aquellas pacientes que no tenían expresión de HER2, pero sí mutación de SR1 y que habían tenido un control de la enfermedad de más de 12 meses con un inhibidor de ciclina, tenían un beneficio de 7.3 meses con el ancestral versus 3.2 meses con terapia monodroga a elección del médico. Y también se midió la mutación de TP53 más la mutación SR1, en donde se observa un beneficio del ancestral de 8.6 meses versus 1.8 meses con monoterapia. Pero cuando no se tiene la mutación TP53, pero sí la mutación SR1, pues hay un beneficio de 7.3 meses con el ancestral versus 1.9 con la terapia de soporte. En el estudio Serena 2, la mediana de sobrevida en pacientes que utilizaron previamente CDK, pues también se manifestó con un beneficio de camisestrán de 75 miligramos con un control de la enfermedad de 5.5 meses versus 3.8 meses con camisestrán
de 150 miligramos y fulvestrant 2,1 meses, es decir, hay aproximadamente un beneficio delta de 3 meses. Cuando no hay previamente el uso de inhibidores de ciclinas, pues el beneficio de camisestrant con 150 miligramos es mucho mayor, 14,7 meses versus 7,2 meses con camisestrant 75 miligramos y de 9,2 meses con fulvestrant 500 miligramos. Es decir, estas variables, tanto las mutaciones como las duraciones previas al uso de inhibidores de ciclina, son factores que nos deben de ayudar a seleccionar el mejor degradador oral. En cuanto a seguridad, en el estudio Emerald, lo que podemos observar es que los eventos adversos más frecuentes fueron la náusea, eh, grado 1, grado 2, y hubo una reducción solo en el 1,3% de los pacientes. También hubo una descontinuación del tratamiento en el 3,1% de las pacientes que recibieron el Ancestran versus 0,9% en el brazo control. Y no hubo muertes relacionadas a ninguno de los medicamentos, ni tampoco se observaron alteraciones hematológicas. De tal forma que lo que podemos ver es que la náusea, el incremento de transaminasas son los eventos más frecuentemente vistos, pero con una baja frecuencia con estos agentes orales. En el estudio Serena 2, el perfil de seguridad, pues lo que más resalta aquí es la elevación de la presión arterial con camisestrán en el 1,4%. Ese es el único evento que hay que resaltar y los eventos adversos que ya conocemos de fulvestrant, que es la fatiga, que es el incremento de transaminasas y que puede tener hiponatremia en una baja proporción, 1,4, pero en realidad camisestrant tiene un muy buen perfil de seguridad. Ahora hablaremos de los nuevos agentes en desarrollo. En este compendio lo que podemos observar es que se está estudiando en segundas y terceras líneas camisestrant en el estudio Serena, Emerald, con el Ancestran, Acelera, Gairestran, Ember, con Inmuno, también Veritac 2, Bepte, y en combinaciones también en tercera línea Everolimus con Girestran, Abemaciclib, en el estudio Ember, con Imlu, Elaine 3, Abemaciclib con Lazo, y en primera línea, después de haber progresado, pues también se tiene un mantenimiento con HER2 positivo, receptores hormonales positivos, heredera, es actualmente uno de los que se están corriendo también aquí en México, en las mutaciones positivas, Serena 6 también corriéndose aquí en México, en primera línea con resistencia a terapia endocrina. Está el estudio Pionera, que lo estamos llevando a cabo aquí en México también. Estamos participando y sensibles a terapia endocrina en combinación Serena 4 con palbociclib, Persevera con palbociclib y Veritac 3 con palbociclib, con sus respectivos degradadores orales. En el terreno adyuvante está los estudios Cambria 1 y Cambria 2 y también se está tratando aquellos que estudian el efecto del DNA tumoral circulante. Lidera también en el estudio en el grupo adyuvante y Inver 4 en el grupo adyuvante. Respecto a la vía de señalización de PI3K, AKT, mTOR, pues hay todo un
un entrecruzamiento entre estas proteínas. Todos sabemos que los receptores de tirosinquinasa y los receptores de estrógenos pues juegan un papel muy importante en el crecimiento de muchos tumores. En el caso de estrógenos, para cáncer de mama, y lo que podemos observar es que los receptores de quinasa, al fosforilarse, activan a la mutación, a la proteína PTEN, y esta a su vez interactúa con la proteína PI3K y en cascada también AKT. Esta triada ha llevado a el estudio de nuevos agentes, así como también los receptores de estrógenos y la expresión de HER2, del factor de crecimiento de insulina y otros factores han también sido motivo de nuevos estudios. Estos nuevos blancos moleculares que actúan en triada con estas proteínas de PI3K, AKT y mTOR, pues llevan a una serie de combinaciones que lo que promueven es disminuir el crecimiento tumoral a través de diversas vías, inhibiéndolas. Precisamente la vía PI3K, AKT y mTOR. Uno de estos ejemplos y el primero de ellos fue el alpelisib, pero lo que podemos ver en esta gráfica es que el PI3K pues mutado puede tener una fusión, una amplificación o una profunda de lesión. En diversos tumores, lo que se ha observado es que estas alteraciones del PI3K se encuentran en gran medida presentes en el cáncer de mama, aproximadamente en un 40%, como lo muestra esta diapositiva, y en un 50% las tres vías, AKT, PI3K y PTEN. Estas cascadas o señalizaciones en cascada que interactúan han llevado a múltiples estudios. Vemos aquí, por ejemplo, con alpelisib, inabo, Geda, Afure, Capivasertib y Patacertib, que desafortunadamente falló en alcanzar su objetivo primario y ya no se corrieron más estudios con esta molécula. Y bueno, everolimus con exemestano, que también fue de los primeros. En el estudio Solar 1, que ya todos hemos escuchado de ellos, de este estudio, perdón, se incluyeron pacientes con cáncer de mama avanzado que tenían la mutación de PI3K y que tenían enfermedad medible o una lesión ósea, por lo menos, con un ECOG de 1. El estudio lo que aleatorizó fue alpelisib más fulvestrant versus fulvestrant, y también cuando estaban no mutados, alpelisib fulvestrant versus fulvestrant monodroga. La estratificación fue si tenían metástasis hepáticas o pulmonares y se había recibido previamente inhibidores de ciclinas. Los objetivos primarios fue la sobrevida libre de progresión en aquellas pacientes que tuvieran mutación de PI3K, y la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión dependiendo de la mutación o no de PI3K. Las curvas lo que demostraron es que cuando había mutación de PI3K, la sobrevida libre de progresión era mucho mejor cuando se utilizaba pelicib más fulvestrant con 11 meses de control de la enfermedad versus 5.7 con monodroga fulvestrant, y aquellas pacientes que no tenían la mutación de PI3K, pues realmente no hubo diferencia. Alpelisib mostró un control de la enfermedad de 7.4 versus 5.6 con fulvestrant monodroga. Y finalmente la sobrevida libre de progresión pues no alcanzó la P estadísticamente significativa pese a un control
de la enfermedad con alpelisib. Lo que podemos ver en este force plot es que aquellas pacientes que son sensibles a terapia hormonal, pues cruzan el uno la unidad. Con ello, quizá alpelisib no sea, o más bien no es una primera línea de tratamiento. Y cuando también no habían recibido quimioterapia previa, se atravesó la unidad. También, si habían recibido previamente un inhibidor CDK, también se atravesaba la unidad y también cuando había solo enfermedad ósea, también se atravesaba la unidad. Esto nos habla de eh, grupos que quizá no se favorezcan con alpelisib. Entre los eventos adversos, todos sabemos que alpelisib provoca hiperglicemia, diarrea y rash como eventos adversos a tener en cuenta. En el estudio Bailey, en este estudio hubo tres cortes, alpelisib más fulvestrán en la corte A, en la corte B, alpelisib letrozol y en la corte C, alpelisib fulvestrán. Eran pacientes que tenían cáncer de mama avanzado, que tenían mutación PI3K, que tenían un ECOG menor de 2 y que tenían enfermedad medible y que por lo menos tuvieran una lesión lítica en hueso. Como muchos de los estudios, el objetivo primario fue pacientes vivos sin progresión de la enfermedad por lo menos 6 meses en cada corte y los objetivos secundarios, sobrevida libre de progresión, sobrevida libre de progresión al segundo tratamiento, porcentaje de respuestas, sobrevida global, seguridad y análisis exploratorios fueron análisis de biomarcadores. En la corte A, alpelisib fulvestrant, pues bueno, lo que podemos observar es que hubo una mediana en alpelisib fulvestrant de 5.9 meses y sobrevida global de 21.7 meses. En la corte B, que es alpelisib con letrozol, 5.1 meses de control de la enfermedad y sobrevida global de 25.3 meses. Y en la corte C hubo menores resultados, un control de la enfermedad de 5.4 meses más 18 puntos de sobrevida global. En cuanto a seguridad, lo que podemos observar es que pues se asocia a diarrea, hiperglicemia y rash, como ya se había mencionado previamente. INAVO 120, un estudio reciente en donde los criterios de elegibilidad fueron pacientes que tuviesen mutación de PI3K, enfermedad avanzada, se analizaron DNA tumoral circulante, que tuviesen enfermedad medible y que progresaran durante los 12 meses posteriores a la terapia adyuvante o bien que no hubiesen recibido tratamiento para enfermedad avanzada, así como también tuviesen buen control de la glucosa. Inabolisib fue el fármaco de estudio asociado a palbociclib y fulvestrant en el brazo experimental y en el brazo control, palbociclib, fulvestrant y placebo. Hasta la progresión se estratificó enfermedad visceral, resistencia endocrina y por regiones. Y el objetivo primario fue la sobrevida libre de progresión y los secundarios, la sobrevida global, las tasas de respuesta, el beneficio clínico, etcétera. La sobrevida libre de progresión fue mucho mayor, 15 meses, con Inavo más Palvo más Fulve versus solo Palvo Fulvestrant, 7.3 meses, favoreciendo al brazo de Inavo. Y en el force plot, quizá por el número de pacientes, 18 pacientes, pues se cruzó la unidad a favor del placebo, pero todas las variables estudiadas favorecieron a Inavo. En el análisis de sobrevida global, pues no se alcanzó con Inavo y sí se alcanzó con
placebo, más palbo, más fulvestrant de 31 meses. Esto ha tenido pues buen eh, buena aceptación por la comunidad, dado que la sobrevida global al parecer va a ser mucho mejor con la adición de Inavo. En cuanto a otros subrogados de la sobrevida libre, la segunda medición de la sobrevida libre de progresión a terapias subsecuentes también hubo un beneficio de Inavo de 24 meses versus 15 meses con palbo fulvestrant y quimioterapias subsecuentes también hubo una mejora en el brazo de Inavo no alcanzado versus el brazo de palvo fulvestrant de 15 meses. En cuanto a los eventos adversos, pues nada más hay que resaltar dos desde mi punto de vista, que es el hematológico, la trombocitopenia, la anemia, eh, también la hiperglicemia y la leucopenia entre grado 3 y grado 4. INAVO 121 es un estudio donde nada más se comparó Inavo más fulvestrant versus alpelisib fulvestrant hasta la progresión. Objetivo primario, sobrevida libre de progresión y objetivos secundarios, sobrevida global y beneficios clínicos. También se estratificaron a las pacientes y bueno, otro estudio aún pendiente por supuesto, los resultados de INAVO 121. Otro estudio también importante es Capitelo 291. En este estudio, capivasertib es una molécula que no solo actúa a nivel de PI3K, inhibiéndola, sino también es un inhibidor de AKT y PTEN. Las pacientes fueron pacientes que tuviesen una recurrencia temprana a la adyuvancia o que por lo menos hubiesen recibido dos líneas de tratamiento hormonal, una línea de quimioterapia para enfermedad avanzada y también se permitía el haber utilizado previamente inhibidor de ciclina. No se permitieron degradadores selectivos, ni tampoco inhibidores mTOR, ni inhibidores PI3K o inhibidores AKT. También, pues, se midió la glucosa y aquellas también se evaluó de manera central los bloques de parafina para detectar algunas otras mutaciones. Como podemos ver, se aleatorizaron uno a uno el brazo experimental capivasertib más fulvestrant y el brazo control solo fulvestrant a 500 miligramos. El objetivo primario, sobrevida libre de progresión, y se analizaron las mutaciones PI3K, AKT y PTEN en cuanto a la sobrevida libre de progresión. Y los objetivos secundarios fueron la sobrevida global y las tasas de respuesta objetivas de acuerdo a las mutaciones alteradas. Sí, lo que podemos observar en la sobrevida libre de progresión en Capitelo 291 es que la mediana para el grupo de CAPI fue de 7.2 meses versus 3.6 solo con fulvestrant monodroga y cuando estaba alterada la vía AKT, pues hubo también igual una mejoría de 7.3 meses con capivasertib fulvestrant versus 3.1 meses solo con fulvestrant. Y en la sobrevida global hubo una mejoría a 18 meses en este primer corte del 73.9% de la población con capivasertib versus 65% en el brazo de fulvestrant monodroga. Y cuando la vía AKT estaba alterada, era de 73.2 meses versus 62 con fulvestrant. Esto quizá nos haga pensar que la sobrevida global no está totalmente definida. En cuanto a si habían recibido previamente inhibidor de ciclina con aleatorizándose a capivasertib,
aquellas pacientes que habían recibido inhibidor de ciclina y habían tenido una duración corta con inhibidor de ciclina menor de 12 meses, el control de la enfermedad con capivasertib fue de 4,9 meses versus 2 meses con fulvestrant. Y aquellas pacientes que habían tenido un control mayor de 12 meses con inhibidor de ciclina fue de 5,5 meses con capi versus 2,8 con fulvestrant. Aquellas pacientes de manera global que habían tenido mutaciones o alteraciones del PI3K, AKT y PTEN, las curvas fueron a favor de capivasertib. En el caso de PI3K, de 5,6 meses versus 2,1 meses para fulvestrant, de AKT de 9,1 meses, 3,7 meses con fulvestrant y de 9,1 con CAPI versus 3,6 en la vía PETEN. En cuanto a seguridad, pues lo que hay que resaltar es que hay grado 3 rash, es uno de los eventos adversos con capivasertib. La diarrea también es importante y bueno, en un 2% hiperglicemia y 2% también anemia, lo que hay que resaltar con este fármaco. En resumen, el everolimus, el alpelisib y el capivasertib tienen mecanismos de acción con mTOR, inhibiendo mTOR, PI3K y AKT, respectivamente. Los diseños y los podemos observar que hay un control de la enfermedad con estos inhibidores de mTOR de 10,6 meses, con alpelisib de 7,4 meses cuando no está mutado el PI3K y de 11 meses cuando sí está mutada esta vía, con capivasertib con intención a tratar 7,2 meses y cuando está alterada la vía AKT es de 7,3 meses. Esto nos habla de que son fármacos posteriores a terceras líneas, perdón. Esa es la base fundamental. Y mi parte final de mi charla son estos anticuerpos conjugados que vienen a introducirse no solo en triple negativo o HER2, sino tan positivo, sino también en aquellas pacientes que tienen expresión de receptores hormonales. Su mecanismo de acción es la unión del anticuerpo con el citotóxico y con el anclaje de este anticuerpo hacia la célula, internalizándola y degradándola, de tal manera que al degradarse por los lisosomas, tiene una liberación del fármaco citotóxico y su efecto va más allá de la célula que ataca, sino que también tiene un efecto bystander que lo que hace es afectar a las células tumorales alrededor, lo que potencializa su efecto citotóxico, es decir, una quimioterapia dirigida, potencializada en un número mucho mayor, perfectamente dirigido. Y en este caso tenemos sacituzumab, govitecan, datopotamab, deruxtecan y un nuevo fármaco, sacituzumab, tirumotecan. Solo hablaré de los dos primeros, que son los estudios, los resultados que tenemos a la mano en cuanto a pacientes luminales, el sacituzumab, govitecan, el estudio Tropión 2 es un estudio que llevó a la aprobación de sacituzumab govitecan en pacientes luminales que hubiesen fallado a toda hormonoterapia. En estas pacientes ya habían recibido previamente terapia hormonal, inhibidores de ciclinas, más de 4 líneas quizá de quimioterapia y que fuesen medidas por RECIST, que tuviesen enfermedad medida por RECIST. Los factores estratificados fueron metástasis viscerales,
que tuviesen enfermedad en sistema nervioso, que hubiesen recibido por lo menos 2 a 3 líneas de quimioterapia y se evaluó el estatus de HER2. Las pacientes fueron aleatorizadas a sacituzumab govitecan versus terapia de elección del médico, ibulina, capecitabine, gemcitabine o vinorelbine hasta la progresión. El objetivo primario, la sobrevida libre de progresión, y los objetivos secundarios, sobrevida global, duración de la respuesta, calidad de vida y seguridad. En cuanto al objetivo primario, lo que podemos observar es que hubo un control de la enfermedad con SASI de 5.5 meses versus 4 meses. Esto, pues bueno, tuvo una reducción del 35% de eventos, y la P fue estadísticamente significativa. Sin embargo, no olvidemos que son pacientes ya refractarias a hormonas y que recibieron líneas de quimioterapia en el terreno metastásico. También en cuanto a TROPIC-2, un estudio de sacituzumab, la sobrevida global se vio mejorada con sacituzumab, 14.5 meses versus 11.2 meses con terapia de elección del médico. Y también en cuanto a la sobreexpresión, perdón, expresión de troponina 2, tratando de encontrar si esta expresión era un biomarcador de respuesta de sacituzumab por su mecanismo de acción. Lo que demostró es que no, que la expresión de troponina 2 no es un marcador que sea, vamos, nos ayude a elegir el sacituzumab, aunque si bien las curvas se ven discretamente a favor de sacituzumab, no es un biomarcador que afecte la elección del tratamiento. Y en cuanto a la sobrevida libre de progresión con sacituzumab en TROPIC-02, pues también hay una modesta beneficio en cuanto a la sobrevida global, con SASI 5.5, con la elección del médico 4.1, en menores de 65 años, la sobrevida libre de progresión fue la que les mencioné, y la sobrevida global en menores de 65 años es de 14.1 meses versus 11.5 meses. Y en cuanto a los hallazgos de un comité de investigadores independientes, pues los resultados fueron muy similares a los reportados por el grupo de trabajo. Los efectos colaterales de sacituzumab habitualmente son neutropenia en su mayoría, y la quimioterapia, pues como todos sabemos, también la neutropenia, pero en menor cantidad. En las menores de 65 años y mayores de 65 años se vio una diferencia con sacituzumab en mayor proporción en aquellas pacientes que tenían menos de 65 años. En cuanto a la calidad de vida, hubo parámetros mucho mejores para el brazo de sacituzumab. En cuanto a la edad, menores de 65 años se vieron mayormente beneficiadas, y en las mayores de 65 años realmente también hubo un control del dolor, de la fatiga y de calidad de vida mucho mejor en el brazo de sacituzumab. En resumen, sacituzumab mejora la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global en pacientes que ya fallaron a la hormonoterapia independientemente de la edad. También otra pregunta a responder es si el sacituzumab govitecan u otro anticuerpo conjugado eh, es la primera opción o es la segunda, o cuál es la secuencia, no lo sabemos. Hay algunos ya
datos que nos hablan que trastuzumab deruxtecan juega un papel mucho mejor que sacituzumab. Y bueno, estas son preguntas que todavía falta madurez en los estudios para podernos preguntar cuál es la secuencia y cuál es la elección del tratamiento. En cuanto a topotamab deruxtecan, también es un antitropo 2 datopotamab versus elección del médico en pacientes hormonoresistentes y que ya recibieron una o dos líneas de quimioterapia, lo que podemos observar es que hay un beneficio de 6.9 meses en el control de la enfermedad con dato de Deruxtecan versus la elección del médico y que en el análisis de terapias subsecuentes también hay una mejora de 8.2 meses con datopotamab versus la elección del médico 5 meses. Los datos de sobrevida todavía son inmaduros y en el estudio Tropión 01, donde se evaluó datopotamab deruxtecan en aquellas pacientes que habían recibido previamente inhibidores de ciclina y que habían tenido un control de la enfermedad menor de 12 meses, también se observó que independientemente si hubiesen tenido una duración de menor de 2 meses o mayor de 2 meses, datopotamab trajo resultados positivos. Y en cuanto a metástasis cerebrales, si no tenían enfermedad cerebral, era mucho mejor con datopotamab 7 meses. Y si sí tenían enfermedad cerebral, era de 5 meses el control de la enfermedad. Es decir, aproximadamente entre 1 y 2 meses de mejora versus cualquier quimioterapia que el médico decidiera. Y bien, entre los efectos colaterales, pues es de resaltar los eventos oculares, la estomatitis y la mucositis como eventos principales a tener en cuenta y pues de ahí que las guías recomienden periódicamente hacer revisiones por el oftalmólogo. En cuanto a calidad de vida, control del dolor y función física, todos estos parámetros de calidad de vida pues fueron a favor de datopotamab. En síntesis, datopotamab demostró beneficio en el control de la enfermedad. Todavía están inmaduros los resultados de sobrevida y pues al parecer tiene un perfil de toxicidad favorable. La mucositis, la resequedad de ojos son datos a tomar en cuenta y los esteroides, en el caso de la estomatitis, los esteroides orales van a ser muy importantes. Además, este fármaco demostró calidad de vida, mejora en la calidad de vida y control del dolor. Y bueno, sacituzumab tirumotecan es otro estudio que está en resultados todavía aún no del todo maduros. Un estudio que tiene dos brazos, uno triple negativo y el otro luminales. No tenemos resultados todavía de los luminales, solo de los triple negativos a favor de esta molécula. Y bueno, creo que hasta aquí termina mi charla. En suma, tenemos acituzumab, govitecan, datopotamab y SAC-TMT como nuevas moléculas para aquellos pacientes hormonoresistentes. Y muchas gracias.